Hola, buenos días. Vamos a empezar con la clase de hoy día, correspondiente al avance semestral de la materia de biología celular y genética. Vamos a hacer la inducción o la introducción a lo que es una nueva práctica de laboratorio, siguiendo el avance de la guía de laboratorio, ¿sí? La práctica del día de hoy se denomina determinación de sales minerales, que viene a ser una práctica donde a través de la experimentación vamos a determinar si la presencia de sales minerales que las encontramos en el esqueleto de cualquier organismo denominado vertebrado es debido, se debe al contenido de estas sales minerales en la rigidez o la dureza de este esqueleto, ¿no? O de los huesos que comúnmente llamamos, ¿sí? Entonces, esta práctica es para determinar eso, ¿sí? Entonces, las competencias a desarrollar vienen a ser determinar si la rigidez de los huesos se debe o no se debe a la presencia de sales minerales, ¿sí? ¿Cuáles son las sales minerales que presentamos los organismos que se denominan vertebrados en nuestros huesos? Las sales minerales vienen a ser compuestos químicos que son componentes esenciales de lo que son nuestros huesos, como cuáles, por ejemplo, diferentes sales o compuestos, como es el caso del calcio, del fósforo, del magnesio, del flúor, también forman parte de lo que son los huesos, ¿no? Entonces, todos estos compuestos que se denominan inorgánicos, que son compuestos químicos, vienen a formar parte de este músculo que se denomina lo que es el tejido óseo, ¿sí? Entonces, el tejido óseo prácticamente es un tejido que está compuesto por diferentes células que la conforman, ¿sí? Entonces, estas células a su vez van a formar el tejido óseo y también hay componentes químicos que lo van a estructurar o le van a dar rigidez, flexibilidad o esa dureza característica de esta musculatura, ¿no? Entonces, los huesos prácticamente son los que mantienen erguidos a nuestro cuerpo o de cualquier ser vivo que se denomine vertebrados, ¿no? Como generalmente los, los animales y también otros organismos que presentan una estructura tipo coral, por ejemplo, ¿no? Como es el caso del caracol, por ejemplo, ¿no? También ellos tienen un compuesto o una materia dura o rígida que presentan, como es el caso de los huesos, ¿no? O del esqueleto que presentan, ¿no? Entonces, también hay diferentes tipos de patologías o enfermedades que se dan a causa de estos, de la deficiencia de estos compuestos, ¿no? Estos compuestos, entonces, se van a determinar a través de esta práctica para ver si son verdaderamente la parte que da rigidez a lo que son los huesos, ¿sí? Entonces, las sales minerales son bastante importantes en cuanto a lo que son el compuesto que está en el hueso, ¿sí? Entonces, muchas veces hay diferentes tipos de patologías, por ejemplo, que llegan a sufrir las personas por la ausencia de estos nutrientes, ¿no? A partir de los 20, 30 años, por ejemplo, 40, 50, ni qué decir en la tercera edad, es donde notamos más esta deficiencia de estos compuestos inorgánicos que forman parte de nuestros huesos, ¿no? Entonces ahí aparecen los diferentes tipos de patología por la falta o la ausencia de alguno de estos compuestos, ¿no? Que ayudan a dar rigidez
o nutrir lo que son los huesos, ¿no? También los huesos están conformados por otras células que vienen a ser con los compuestos orgánicos, y el agua, más que todo, es un compuesto que forma parte de lo que es estos compuestos, ¿sí? De los huesos. Bien, ¿cuál es la composición de los huesos? Un hueso está compuesto específicamente por lo que son agua, un 25%, el 45% lo compone la materia inorgánica, que vienen a ser las sales minerales, como es el caso del fosfato, el fósforo, el carbono, el calcio, el magnesio, ¿no? Que le dan consistencia al hueso y lo nutren. Y el 30% lo compone la materia orgánica, que vienen a ser células óseas, ¿no? Como es el caso del colágeno y otras proteínas. Las células óseas vienen a ser lo que son los osteocitos, que son células formadoras de hueso, al igual que los osteoblastos y los osteoclastos, que son los que dan crecimiento al hueso, ¿sí? Los seres vivos en la etapa desde que nacen hasta una cierta edad tienen la función, los huesos, de realizar un crecimiento a medida que vaya aumentando de etapa o de edad, ¿no? Entonces, entre los 0 años y hasta los 20 años se da el crecimiento de los huesos. A partir de esta edad, los huesos ya dejan de crecer, las células dejan de dividirse, ¿no? Las células formadoras de huesos, y al dejar de crecer, entonces, muchos de los huesos tienden a perder compuestos, ¿no? Diferentes tipos de compuestos. Entonces, se sugiere, por lo tanto, que a partir de los 30 años especialmente, ya se debe consumir algún tipo de suplemento alimenticio, por ejemplo, que contenga fósforo, carbono, calcio, ¿no? Para luego no estar con diferentes tipos de patologías que causen un daño masivo en los huesos, ¿no? Y sea un daño más severo. Bien, ¿cuáles son los materiales a utilizar en esta práctica? Los materiales vienen a ser los materiales de vidrio, como es el caso del vaso precipitado, las cajas Petri, las pinzas, por ejemplo, y el reactivo que se utiliza en esta práctica viene a ser el ácido acético, ¿sí? Que es un reactivo que va a extraer las sales minerales de lo que es la materia ósea. El procedimiento de la práctica viene a ser que se debe dejar reposar los huesos o los esqueletos en un frasco de vidrio o un matraz con un vinagre, ¿sí? El ácido acético viene a ser un vinagre, mejor si es incoloro, mejor si es un vinagre de frutas, como es el caso del vinagre de manzana, por ejemplo, porque se sugiere que sea incoloro o que sea transparente para ver la turbidez que queda al salir las sales minerales del hueso, ¿sí? Entonces, ustedes van a colocar una muestra de hueso en lo que es un lapso de una semana a 10 días, ¿no? Antes de realizar esta práctica en laboratorio, y luego pasados esos 10 días, 7 días, llevan sus muestras al laboratorio para para ver el resultado de esta experimentación, ¿sí? Entonces, cuando ustedes lleven su muestra al laboratorio, fíjense cuáles son los resultados que se van a obtener. Los resultados vienen a ser que el ácido acético, el vinagre, viene a ser un reactivo que saca el calcio y los otros compuestos que dan rigidez al hueso, ¿no? Pero no de esa forma, no pierde el hueso la forma, ¿sí? Pierde la rigidez completamente, ¿no? Pero no pierde la forma. ¿Por qué pierde la rigidez? Porque la rigidez se la dan los compuestos inorgánicos como el calcio, el magnesio, el fósforo, por ejemplo, ¿no? Pero ¿por qué no llega a deformarse el hueso? Porque presenta la materia orgánica, como es el caso del colágeno, por ejemplo, que
no lo extrae el ácido acético, ¿no? Entonces, es por eso la explicación que va a perder su flexibilidad, pero no así su forma, ¿no? Entonces, el resultado de esta práctica es que los huesos sí le deben la rigidez a lo que son las sales minerales, ¿no? Como son los compuestos químicos de fósforo, magnesio, calcio, fósforo, por ejemplo, ¿no? Son los responsables de dar la rigidez en los huesos. Entonces, por eso es que cuando perdemos parte de estos compuestos, prácticamente sufrimos de diferentes patologías en lo que es nuestra materia ósea, ¿no? En nuestro tejido óseo, ¿no? Entonces, el resultado que se obtiene en esta práctica es que sí, la rigidez del hueso o del esqueleto se debe a los compuestos como las sales minerales, ¿sí? Entonces, les voy a mostrar un videíto para que vean cómo es el resultado cuando ustedes palpen, por ejemplo, estas muestras de hueso, ¿no? Van a hacer el palpado y van a observarlo de esta forma. Aquí les voy a mostrar. Entonces, una vez que coloquemos el hueso dentro de la muestra de vinagre, se la deja reposar por un tiempo, ¿no? Mientras más se deje reposar la muestra, mucho mejor, porque ahí se puede ver la mayor flexibilidad, ¿no? Los huesos tienen que ser mejor si son huesitos de pollo, porque son más delgaditos, ¿no? Entonces, si lo ponen 5 días antes, entonces tiene que ser el hueso más delgadito de pollo, ¿no? Entonces, fíjense el resultado que se obtiene, ¿no? Los huesos pierden su dureza, pero no pierden su forma, ¿no? Entonces, fíjense, ¿sí? Los huesos cuando lo coloquen en la muestra de vinagre, mejor si son crudos, ¿no? Pero les sacan todo lo que es el tejido muscular, la carne, ¿no? Y solamente para que queden los huesitos, ¿sí? Entonces, de esa forma, mire, se da la flexibilidad en los huesos, ¿sí? Bien, de esa manera ustedes lo van a poder palpar en el laboratorio y van a observar que los huesos perdieron completamente su rigidez, ¿no? O su dureza, ¿sí? Bien, entonces, con esto culminamos la práctica para este día, ¿no? Como era la determinación de las sales minerales en los huesos, ¿no? O en el esqueleto. Bien, espero que hayan entendido la práctica, que hayan quedado bien clara, ¿no? Y nos vemos la próxima semana en una nueva clase práctica de laboratorio para que ustedes puedan aprender algo más sobre la materia de biología acerca de lo que son las prácticas en laboratorio, ¿sí? Entonces, hasta luego y nos vemos la próxima semana.